Bueno, buenas noches. Yo soy Graciana Alessandrini, soy la secretaria general de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, y es para mí un honor darle la bienvenida a la segunda reunión científica de la sociedad. En esta oportunidad vamos a tener la participación de dos profesionales excelentes en la geriatría y gerontología de la provincia de Salta. Nos van a hablar sobre anorexia en personas mayores. Van a hablar con nosotros la licenciada Milagros Ramón, que es máster en nutrición dietética y especialista en nutrición clínica y soporte nutricional, docente de la Universidad Nacional de Salta, directora de la empresa Delight de Servicios de Alimentación y jefe del servicio de nutrición del Hospital Privado Tres Cerritos. Y por otro lado, nos va a hablar el doctor Carlos Engel, que es médico geriatra y trabaja como docente en la Universidad también de Salta, en las carreras de medicina y nutrición. Bueno, les cedo la palabra para que hagan las presentaciones. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Milagro. Nos vimos hace un ratito. Te agradezco, Buenas tardes, Graciana, por la Carlitos. invitación y, bueno, Ujú. Milagro, por compartir este espacio. Y acordamos que comenzaba yo, entonces, si les parece, voy a compartir mi presentación. A ver. Uy, ¿está? ¿Se puede ver? Bueno, vamos a revisar un poquitito este tema. La verdad que es muy atrapante y creo que desafiante en la práctica clínica, porque ¿quién no ha tenido una persona mayor, los que nos dedicamos a la asistencia de personas mayores con alteraciones del apetito, con anorexia o hiporexia? Y vamos a revisar en conjunto con Milagros algunos aspectos de la anorexia del envejecimiento. Bueno, me presentó recién Graciana. Trabajo en la provincia de Salta, soy especialista en geriatría, me desempeño como docente en la Facultad de Medicina y en la carrera también de nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud de Salta. Y bueno, he contribuido en varias tareas. Antes era referente del Ministerio de Salud, ahora solamente trabajo en las asesorías de, de algunos programas o algunas iniciativas que tiene el Ministerio relacionadas a las personas mayores, siempre en el ámbito del Ministerio de Salud. Pertenezco a la sociedad. Es un gusto estar con amigos y también a la Academia Latinoamericana de, de Medicina del Adulto Mayor. Y bueno, y largo con esta primera placa que digo, verdaderamente qué condicionan, ¿no?, las necesidades nutricionales de las personas mayores. Cuando una persona mayor modifica su patrón de alimentación, quizá vos, Milagro, lo puedas contar mejor. Uno se pregunta por qué puede estar pasando esto, y la verdad que si hay verdaderamente una situación que condiciona nuestro patrón de alimentación, son las enfermedades, ¿no? Creo que es lo que más modifica nuestro patrón alimentario. Por eso lo puse como primera medida, que los problemas específicos de la salud, y tanto, digamos, la ocurrencia de enfermedades agudas, intercurrencias, agudizaciones, enfermedades crónicas o también la enfermedad crónica, y el avance de estas enfermedades crónicas creo que generan problemas específicos en nuestra alimentación. Después, por supuesto, se citan niveles de actividad física, modificaciones de nuestro gasto. A lo largo de la vida podemos estar en algunas situaciones donde cambiamos nuestros requerimientos calóricos, la tan mencionada funcionalidad de las personas mayores, y bueno, las preferencias, ¿no? Que también se anotan como eh, que pueden modificar nuestro requerimiento. Y vamos a hablar un poquito sobre la nutrición y la enfermedad, y qué vínculo tiene este capítulo de la anorexia o hiporexia con la fragilidad y la sarcopenia,
que, bueno, ustedes ya se imaginarán, la fragilidad fue descrita y toma justamente desde el viejo modelo de Linda Fried, allá por el 2001, donde toma, digamos, uno de los 5 criterios para su descripción, toma justamente la pérdida de peso no intencional o como otro patrón, la pérdida de vigor o de pérdida de fuerza. Entonces, esas entidades están claramente vinculadas con las modificaciones en la alimentación y con la hiporexia, porque bueno, surge en su descripción que la fragilidad física está asociada a la pérdida de peso y a la pérdida del vigor físico, ¿no? Bueno, y esta red medio intrincada, ustedes ven cómo cambiamos la composición corporal, el desbalance energético, la desregulación. No voy a hablar acá de fragilidad, no es el capítulo, pero sí que tiene conexión con la anorexia del envejecimiento. Para definirla, bueno, ¿es la pérdida de apetito o el deseo de comer o la reducción de las ingestas calóricas? Constituye un síndrome geriátrico por su condición multifactorial y desde ya está asociada a desenlaces desfavorables como lo está la fragilidad y la sarcopenia. Y hay otra entidad que está muy ligada a la anorexia y hiporexia, que es la caquexia, pero que tiene en algún momento, digamos, una diferenciación, porque la caquexia es un estado hipercatabólico, donde hay una acelerada pérdida de peso y la masa muscular, y generalmente está asociada a procesos inflamatorios crónicos que están subyacentes, que inicialmente fue descrita en pacientes con cáncer, pero hoy sabemos que pueden verse en las enfermedades crónicas en su fase final, como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica, el VIH, SIDA y, por ejemplo, la enfermedad pulmonar crónica. ¿Qué cosas tienen en común el paciente con caquexia, digamos, y con hiporexia? Es que, bueno, reduce su ingesta calórica, subyace por debajo de estas entidades un proceso de inflamación sistémica, aunque de bajo grado, disminuye la fuerza y la masa muscular y se anota la fatiga. ¿Cuál es la prevalencia de la malnutrición? Esto es difícil de decir porque según donde lo mida, el anciano en la comunidad puede estar obviamente en déficit en el 15%, estos son algunos reportes. En pacientes hospitalizados puede subir al 62% y si quiero medir malnutrición en institucionalizado es casi el 90%. Bueno, es difícil de medir y también con qué herramientas mido, ¿no? Lo que sí sabemos, tanto por ejemplo en esta mirada longitudinal de los estudios de Linda Fried que yo cité hace un ratito, para fragilidad o por las escalas de Rodwood, que cuanto más frágil o cuanto más, digamos, es la pérdida de peso, es mayor la mortalidad. Revisemos un poquitito los sistemas reguladores del apetito y lo pensemos desde las personas mayores. O sea, nuestro sistema regulador del apetito tiene que ver con nervios craneanos, olfatorios, glosofaringios, faciales, con la correcta funcionalidad de nuestro sistema nervioso autónomo, con núcleos del hipotálamo que se integran por la vía cortical con la vía visual y la olfatoria y con hormonas, obviamente, tanto para la sensación del gusto, la sensación del apetito, la sensación de la saciedad y la ingesta calórica. Y también pensemos cómo algunas enfermedades crónicas pueden, y particularmente en las demencias o en los pacientes con deterioro cognitivo, cómo pueden afectarse estos sistemas reguladores. Entonces digo, a veces cuando nos toca tratar pacientes, sobre todo en este desafío de pacientes con demencia, con pérdida del apetito, hiporexia, lo difícil que es porque los sistemas reguladores del apetito se afectan, sobre todo cuando están afectados por la integración cortical. Hay moléculas que tienen efecto claramente positivo en el apetito,
como los corticoides, la dopamina, la grelina, la leptina, las orexinas, los endocannabinoides. Bueno, ustedes lo pueden leer en esta presentación. Y hay otras que tienen efectos negativos, como la serotonina, la propio melanocortina, o las disfunciones tiroideas. Y sin duda la regulación de la ingesta está también condicionada por otros factores, como por ejemplo los factores sociales, donde juegan las preferencias, las diferencias de género, los niveles de dependencia, factores psicológicos como el comer en grupo o comer solo, los horarios a los que son administrados los alimentos, bueno, y algunos factores hedónicos como el gusto o el olfato, es decir, todo esto puede participar cuando una persona pierde el apetito. Y en esta diapositiva me quiero quedar, si bien están como itemizados, así a manera de ítems o a manera de una lista, yo creo que uno acá puede encontrar desde la patogénesis explicaciones de los principales motivos en la patogénesis, digamos, de la pérdida del apetito o de la hiporexia del envejecimiento. Desde las alteraciones del gusto, los centros hipotalámicos que se alteran en esta integración cortical, decía, en algunas enfermedades crónicas. Bueno, las alteraciones mismas de la motilidad que experimentan las personas mayores con disminución del tiempo del vaciado gástrico, y esto puede repercutir en la percepción de saciedad, ¿no? Una mayor respuesta y saciedad a los efectos de la colicitoquinina. La colicitoquinina suele verse, digamos, aumentada en las personas mayores, y su efecto provoca, digamos, la sensación de saciedad. O la grelina o la leptina, que son marcadores antrales y que suelen también, en este caso, al contrario, verse disminuida en las personas mayores y generan también alteraciones del apetito. Había hablado yo sobre los mediadores inflamatorios. Muchas de las personas que pierden apetito padecen enfermedades crónicas que tienen base inflamatoria de bajo grado, y esto también regula hacia abajo la percepción, digamos, del apetito. Y hoy se menciona también un rol a la microbiota en la generación. Entonces, estamos frente a una compleja interacción de fenómenos o cambios de las funciones fisiológicas en el tracto gastrointestinal, desequilibrios hormonales, inflamación crónica y alteración de la microbiota intestinal. Entonces, no perder de vista todos estos cambios que experimentan las personas mayores y que pueden estar repercutiendo, digamos, como causas de anorexia del anciano. Por listar también algunas otras causas, cuando uno está en la práctica de la asistencia a los medicamentos, ya voy a mostrar una presentación cuáles son los más comunes, la polifarmacia desde ya, pero también la depresión, los desórdenes emocionales, los abusos, o los consumos problemáticos en cuanto al alcohol, o la misma situación de abuso y maltrato, las enfermedades de la cavidad oral. Se listan también algunas situaciones sociales como la pobreza, la demencia que le he citado, las disfunciones tiroideas, los síndromes de mala absorción. Bueno, uno debiera listar esto y pasar una suerte de revista para ver si mi paciente puede estar en alguna de estas situaciones. Como también están las causas intestinales y las causas extraintestinales, que ustedes leen acá, desde alteraciones de la dentición, las pérdidas de las piezas dentarias, a manifestaciones extraintestinales en referencia a las enfermedades crónicas que cité hace un ratito. Y cuando dije fármacos, estos son los más implicados en la generación de pérdida del apetito. Bueno, fármaco cardiovascular que se usa cada vez menos, pero todavía tiene algunas indicaciones, como la digoxina, los opioides, que sí usamos mucho para el manejo del dolor crónico,
algunos fármacos para depresión, como los inhibidores de la monoaminoxidasa, o dentro de los recaptadores de la serotonina, como la fluoxetina, fármacos con efecto anticolinérgico, el hierro, el alendronato, la filitoína. Y bueno, desde ya cuando uno usa más de 4 fármacos, la polifarmacia. Estos son quizás los que más se listan como causas farmacológicas de pérdida o de hiporexia. ¿Qué puede causar la malnutrición o la pérdida del apetito? Las situaciones que ya sabemos: úlceras de presión, fragilidad ósea y fracturas, caídas, sarcopenia. Dijimos que están muy ligadas a sarcopenia y la fragilidad física, disfunción inmune. Esto ya está citado por revisiones de como Murley de hace muchos años. Y en esto, bueno, quizás Milagro se va a explayar un poquitito más, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, una correcta historia clínica, valorar funcionalmente a nuestros pacientes, revisar ese listado que propuse, si pueden estar teniendo causas intestinales o extraintestinales de hiporexia. Bueno, hacer una correcta valoración nutricional y pedir algunos marcadores que algunos son medibles, otros no, eh, digamos, y otros están más bien en la fase de experimentación. Y para terminar de mi presentación, algunos breves conceptos sobre, desde mi posición obviamente de médico, qué fármacos se pueden usar, porque la verdad que hay muy poca evidencia, por lo menos de alta calidad, que uno pueda recomendar con firmeza qué usar, ¿no? Pero bueno, vamos a revisar un poquitito qué es lo que disponemos, el megestrol. Bueno, y antes de revisar los fármacos, también hacer una breve referencia a dónde estoy parado, si estoy realmente con una expectativa, digamos, de vida, si no hay prolongadas, si no hay otras entidades que compitan con la mortalidad. Es decir, si estaré parado en un escenario de demencia avanzada, probablemente no te va a usar prácticamente nada y deba más bien hacer una atención compasiva o control, o mejor, control de síntomas. O bueno, si mi paciente está pasando por una hiporexia, anorexia, porque ha soportado un tratamiento oncológico, pero las expectativas de recuperación son más altas, me pararé de otra manera, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo citar? El acetato de megestrol es una droga vieja que ha sido útil en la anorexia asociada al cáncer y en la caquexia asociada al cáncer. Tiene efectos positivos en la ganancia de peso, pero no hubo claros beneficios en calidad de vida y ganancia de masa magra. Tiene muchos efectos adversos como edema. Y bueno, se usa, pero no es totalmente recomendable su utilización. ¿Quién no usó corticoides? También los corticoides desde ya aumentan el apetito, mejoran el apetito en pacientes terminales, en anorexia relacionada al cáncer, pero no hay una evidencia fuerte. Es más, es insuficiente para recomendar el uso de corticoides, sabiendo que los efectos adversos son muy altos, como el desarrollo de la miopatía, la inmunosupresión, la insuficiencia adrenal en el retiro, bueno, o las insuficiencias renales. Es decir, tampoco está muy claro cuánto tiempo uno deba usar. Testosterona es otro fármaco que está demostrado que mejora, digamos, la masa muscular y la fuerza. Eh, digamos, ha tenido resultado eficaz en el paciente con hipogonadismo, pero los efectos adversos también que se citan, que desalientan su uso, como son los desórdenes cardiovasculares, el aumento del hematocrito y el incremento del cáncer de próstata o el crecimiento prostático. Y otras opciones bueno, están citadas, como la carnitina, como bueno, algunos antidepresivos o antipsicóticos, antidepresivos con acción en el apetito, como la mirtazapina o la venlafaxina, que no está puesta aquí, o antipsicóticos con acción sobre el apetito, bueno, será en el caso de las demencias, como la olanzapina, ¿no? Este, Hormona del crecimiento y grelina forman parte más de
tratamientos experimentales y no están totalmente recomendados. Bueno, esto es mi presentación. Muchas gracias y por ahí podemos dar lugar a Milagros y volvernos a ver en la parte final en las preguntas. Bueno, gracias Carlitos. Antes que nada, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Para mí es un lujo poder, como nutricionista, dar aportes y creo que en el tratamiento diario de estos pacientes, cualquier estrategia que podamos implementar y ayudar, creo que podemos trabajar en equipo, que sería lo más importante, de manera interdisciplinaria, y son estos espacios los que nos permiten un poco protocolizar esto, ¿no? Así que bueno, antes que todo, bueno, gracias Graciana también por toda la logística, y voy a compartir mi presentación. A ver si- Bueno, el tema que vamos a abordar, un poco complementar a lo que nos viene dando el doctor Engel, muchas de las cosas las vamos a repetir, pero un poco desde lo que sería nuestra mirada como profesionales nutricionistas y muchas veces hasta inclusive los datos del laboratorio, los datos y el examen físico de nuestro paciente nos hace tener una mirada capaz diferente a la que tiene el médico, siempre pensando en pos de qué es lo que está pasando en esos hábitos alimentarios. Por eso vamos a hacer una pequeña revisión sobre lo que son las recomendaciones nutricionales en adultos mayores con anorexia y con hiporexia. Como les dijo Graciana, mi nombre es Milagros Ramón, yo soy licenciada en nutrición, también comparto cátedra junto con Carlitos en la Universidad Nacional de Salta, entre otras de mis actividades, y mi desempeño en lo que es la práctica hospitalaria es siempre orientada hacia el adulto mayor y en soporte nutricional. Bueno, antes que nada me parece importante resaltar y determinar la diferencia, ¿no? Porque cuando decimos hiporexia, hablamos puntualmente de la pérdida parcial o la disminución del apetito, mientras que la anorexia ya es la pérdida total del apetito. Acá no tenemos que dejar de diferenciar, por supuesto, cuando tenemos esta presencia de esta sintomatología, cuando hay intolerancia, o sea, determinar muy claramente la diferencia entre hiporexia, anorexia e intolerancias alimentarias. También como disminución en el sentido del gusto, cuando el paciente tiene una saciedad precoz, cuando tiene dificultad en la ingesta. Todo esto son condicionantes que en algún momento de la vida del adulto, sobre todo en mayores de 60 años, la OMS establece que ya un 20% de esa población va a padecer en algún momento este tipo de situaciones. Bueno, también considerar a la hiporexia en los ancianos o a la falta del apetito como una gran prevalencia, ¿no? Y es uno de los principales retos tanto en la asistencia domiciliaria y ni hablar en la parte hospitalaria, que es lo que más nos preocupa. La alimentación es uno de los aspectos fundamentales, ¿no? Para mantener un buen estado de salud, es el tratamiento de la falta de apetito en las personas mayores y por supuesto sigue siendo una prioridad tanto en los familiares como en los cuidadores de estos adultos. ¿Qué es lo que debemos observar o detectar cuando hablamos de hiporexia? Primero, observar cambios en los hábitos de alimentación. Hay un notable descenso en la cantidad de comida. Es una de las principales cosas que manifiestan los familiares, los cuidadores, hasta inclusive los mismos pacientes. Ya no terminan el plato o empiezan a comer menos o aquellas cosas que por ahí antes eran de prioridad o les gustaba ya no suelen ser una necesidad. Una disminución en la frecuencia en las comidas durante el día, ya no hay presencia de estas 4 comidas principales que tanto establecemos las nutricionistas para que nuestros pacientes desarrollen. Comienzan a disminuir, por ejemplo, una de las más características es la cena, haciendo que la constitución de la comida a lo largo del día esté basada en desayuno, que a veces son muy escasos, o están relacionados con esos ayunos prolongados por determinados fármacos que así lo solicitan, almuerzos que a veces no suelen ser importantes, considerando también lo que nos sucede hoy en día, que la mayoría de las personas en el horario del almuerzo o aquel cuidador o aquel hijo que le podría preparar los alimentos no se encuentra en el horario del mediodía para acompañarlos y hace que a su vez considerando aspectos como la falta de, si tuvieron una demencia, el recordar si comió o no comió, o si el desayuno fue muy tarde, ya hace que ese almuerzo, que es una de las comidas más importantes que debería estar realizando, no las realice.
Todas estas cosas hacen que básicamente nuestros adultos lleguen a tener 1 o 2 comidas, siendo las importantes 4, o sea, ya estamos hablando de una disminución del 50% de su ingesta diaria. Otra cosa muy importante que se observa son los cambios en la consistencia para asegurar la ingesta. Tanto en las residencias como en la parte hospitalaria se observa este inconveniente, o en las mismas familias donde ya como no quiere comer, por ejemplo, un bife entero o una comida de una consistencia normal, comienza a haber estos cambios de consistencia, o tipo puré, semisólidas, papillas, y claramente esto no va a cubrir de la misma manera el volumen calórico si no hacemos un adecuado enriquecimiento de los mismos. La falta de interés por las comidas, ya sea asociados a falta de gusto, de olfato, a medicación, o bien por falta de acompañamiento, que es una de las principales causas. Y por supuesto, esa pérdida involuntaria de peso, que tiene siempre una causa a observar. Bueno, ¿a qué se debe? La creencia de que el adulto o en el envejecimiento tenemos que perder peso, no es fundamental creer que esta es la causa. O sea, la creencia de que el adulto por ser adulto va a bajar de peso, o por estar envejecido tiene que bajar de peso, eso no es así. Siempre el descenso de peso tiene una causa, que es la que nosotros tenemos que tratar de establecer en nuestra anamnesis alimentaria, ¿no? Y fundamentalmente está basado a no llegar a cubrir esas necesidades nutricionales o esos requerimientos por todo lo antes mencionado. Ya empiezan a haber una franca disminución en el porcentaje total del requerimiento calórico. ¿Asociado a qué? A factores físicos, a factores ambientales, económicos, como también los nombró el doctor Engel, y sin descuidar los emocionales, que cumplen un rol muy importante en el adulto mayor. Los factores más habituales en la falta de ingesta, por supuesto, no tenemos que descuidar los cambios en el gusto y en el olfato, ¿no? Esa disminución o esa limitación del disfrutar de la comida, y no olvidarnos que la fase de la digestión comienza a través de una fase cefálica. El no sentir el olor ya hace que no sea realmente algo apetitoso para el paciente. Las limitaciones motoras, o sea, la pérdida de una movilidad o tener una movilidad reducida, disminuye también la accesibilidad a los nutrientes y a la variabilidad de la ingesta, por sobre todo. Restricciones dietéticas, y en esto tenemos algún también grado de complicidad, ¿no? Porque nosotros, en cierta forma, cuando tenemos pacientes que cursan alguna enfermedad aguda o alguna enfermedad crónica, limitamos muchísimo determinados nutrientes, prescriptos, por supuesto, por el médico, pero que eso hace que cada vez ese paciente tenga más limitaciones en su ingesta. Caso puntual, por ejemplo, las dietas hiposódicas. En pacientes que ya tienen una reducción de la ingesta y poco apetito y el gusto alterado, aún así le damos alimentos bajos en sodio, y eso limita aún más la ingesta. Deterioros en las capacidades, y como bien lo mencionó Carlos, en la masticación, las pérdidas de piezas dentarias, en los trastornos de glutorio, en la disglucia, muchas veces secundarias a patologías, como también por el debilitamiento muscular propio de la edad. El alcoholismo, sin descuidarlo. Esto creo que también vamos a estar todos de acuerdo que en épocas de confinamiento, de pandemia, se incrementó aún más, y cuando hablamos de alcoholismo son ingestas desmedidas, donde en muchas ocasiones en nuestros adultos llegan a ser reemplazos de comida, y eso es una de las cuestiones más agravadas. La depresión, por supuesto, la soledad, la apatía, la tristeza, la falta de acompañamiento en el momento de la ingesta hace que muchas veces el paciente no desee ni siquiera sentarse a comer. Los problemas de la conducta y de la memoria, asociados al Alzheimer, a la demencia, a no identificar si realizó o no las compras, si comió o no, al aislamiento, a la falta de contacto social, y no un dato menor, las limitaciones económicas, que hacen que la alimentación sea cada vez más monótona. Bueno, ¿qué otros factores van a estar limitando la ingesta? No podemos dejar de lado en aquellos pacientes que han tenido en algún momento necesidad de soporte nutricional, queremos rehabilitar la ingesta, o pacientes que han estado intervenidos o que han estado en terapias intensivas por largos periodos de tiempo, donde tenemos que después realimentar por vía oral, pacientes que han sido asistidos a través de una residencia para adultos, sacado de su entorno familiar en muchas ocasiones, alimentos poco apetitosos, platos poco atractivos, y por supuesto sin dejar de lado la polifarmacia. Todo esto va a ir en desmedro de la ingesta alimentaria.
Bueno, ¿qué ocurre cuando un anciano deja de comer? El problema mayor, y creo que una de las mayores preocupaciones que tenemos el equipo de salud, es la desnutrición con todas las complicaciones que eso conlleva. Por un lado, un debilitamiento del sistema inmunológico, una gran pérdida de masa muscular y ósea, por ende, más probabilidad de fracturas, de caderas, fatiga, anemia, por falta de ingesta, deterioro cognitivo y funcional, alteraciones en la memoria, en la concentración y en la atención. Entonces, cuando tenemos este paciente, lo primero que nosotros hacemos como profesionales nutricionistas es hacer una buena anamnesis y comenzamos con una valoración nutricional en este proceso de envejecimiento, cuyo objetivo fundamental va a ser, por un lado, prevenir la malnutrición y todas las enfermedades que estén asociadas. Verificar realmente la eficacia de esa intervención nutricional que como equipo médico realizamos, siempre teniendo en cuenta que el estado nutricional de las personas mayores ya no solo va a ser un indicador de morbimortalidad, sino lo más importante de longevidad y de calidad de vida de esa persona. Bueno, los métodos de evaluación nutricional, no los quiero aburrir con esto, pero sí me interesa que lo tengamos protocolizado. Lo primero que hacemos como profesionales, siempre nutricionistas, es buscar una herramienta o una estrategia que rápidamente nos pueda hacer un screening o un cribado del riesgo nutricional real o franco que tenemos de ese paciente. El más conocido, capaz que lo han escuchado, es el Mini Nutritional Assessment, que es el MNA. Es una planilla que tiene 18 apartados, que basa fundamentalmente del estilo de vida de esa persona, del peso, de la variabilidad del peso, del índice de masa corporal y de la circunferencia de pantorrillas, entre otras cosas. Es bastante importante la información que nos larga este instrumento, porque rápidamente nos clasifica el estado nutricional de esa persona, teniendo en cuenta no solamente la antropometría, sino también el registro alimentario. Después tenemos otros métodos como identificar los factores de riesgo asociados a la alimentación según su capacidad funcional, registros de ingestas que son muy valiosos, donde también van acompañados muchas veces de historia clínica, donde ahí nosotros lo que le solicitamos tanto al paciente o en muchas ocasiones al cuidador, que nos pueda registrar lo real consumido. Y de esa manera, a lo largo de una X cantidad de días, que generalmente tratamos de tomar que sean días de la semana y días de los fines de semana, que por ahí hay una variabilidad en su ingesta, hacer un recuento calórico para establecer lo real consumido. ¿Qué nos larga esta información muchas veces? Una irregularidad en la ingesta, donde vemos que hay pacientes que no tienen un hábito de desayuno, de almuerzo, de merienda y de cena, o que en la semana, al tener cuidadores, los tiene y el fin de semana ya no. O sea, depende mucho de ese ámbito social en el que se maneja el paciente. Pero es muy valiosa la información de las historias dietéticas. Y por supuesto, la valoración antropométrica de peso y de talla de nuestro paciente para obtener índices de masa corporal. En cuanto a las ingestas recomendadas de energías y nutrientes, tenemos que tener en cuenta que básicamente a partir de la edad de los 60 años disminuyen las necesidades energéticas. ¿Y por qué? Porque hay cambios en el peso y por ende en la composición corporal. O sea, tenemos pacientes con pérdida de masa magra, aumento de masa grasa, y por supuesto eso va a generar una disminución de la tasa metabólica basal, que es la que nos establece cuál es el requerimiento real de nuestro paciente. Disminución de la actividad física, pacientes que se vuelven más sedentarios, por supuesto, a veces asociado también a su discapacidad, asociado al aislamiento. Entonces partimos siempre de una necesidad básica que oscila entre los 25 a 35 kilocalorías por kilo de peso real por día. Eso es un poco un método rápido que nos permite establecer cuánto sería el aporte real que necesita nuestro paciente y a través de los registros o el MNA establecer cuánto es lo que realmente está recibiendo. En cuanto a otros nutrientes importantes, por supuesto, para nosotros las proteínas siguen siendo un gran macronutriente, donde en el envejecimiento oscila en necesidades nutricionales entre 0 a 8 gramos por kilo por día. Algo que es muy importante acá recordar es que debe ser el aporte de un 10 a un 15% del total de proteínas, de calorías que recibe ese paciente. Y un dato no menor, que ese porcentaje debe estar constituido por proteínas de alto valor biológico. ¿Qué significa eso? Que tenga fundamentalmente carnes, lácteos, y ahí estamos en un gran problema que enfrentamos todos los días. El no deseo de comer carnes o la dificultad para masticar, por lo cual nos hace muchas veces modificar las consistencias o recurrir más a los lácteos,
donde también tenemos que ver cuál es el hábito real de esa persona de consumo de lácteos, porque suele ser uno de los más intolerados. En este caso, también considerar en aquellos pacientes que además tienen una patología hipercatabólica. En esos casos sí, el aumento ya es mayor, pasa a ser 1,5 gramos por kilo de peso corporal por día. Y algo que a veces nos preguntan mucho como equipo, si es necesario suplementar a todos nuestros adultos mayores. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que partir de una alimentación básica, por lo menos completa, tratar de subsanar todos estos factores que estamos tratando para asegurar una ingesta calórica que no sea del 50% de esas necesidades energéticas disminuidas. Porque si nosotros aplicamos un suplemento de base proteica sin que nuestro paciente tenga un buen plan nutricional con un aporte calórico adecuado, lo único que vamos a lograr es que esas proteínas, en lugar de cumplir función energética de combustible, cumpla función tisular. Entonces, nuestro objetivo fundamental es que no hay al aporte adecuado y luego recién ahí pensar en una suplementación. Si no, solo lo que vamos a estar haciendo es complementación de calorías. Por supuesto, no dejar de hablar de los hidratos de carbono, que forman parte del 50 al 55% del aporte total, considerando también importante que el 10% de estos solamente debe ser aportado por hidratos de carbono simple. ¿A qué le llamamos? Los que menos combustible nos aportan o los que menos nutrientes nos aportan. En cuanto a los lípidos, un aporte del 30 al 35% del aporte total, siempre haciendo referencia a los de mejor calidad, considerando las patologías asociadas que tiene nuestro paciente, y no olvidarnos de la fibra dietética. La fibra dietética debe estar constituida, o al menos intentar, en un 20 o 30 gramos de fibra por día. Y cuando decimos 50-50 es relación fibra soluble a fibra insoluble. Y esto siempre debe ir asociado a un buen aporte de hídrico, lo cual no es a veces tan fácil de recomendar. Por lo tanto, la estrategia debe estar siempre asociada a distribuir el aporte de líquido a lo largo del todo el día, porque sabemos que nuestro adulto mayor pierde la sensación de sed. Si a la fibra no le aportamos agua, lo único que nos va a generar es más disconfort, más meteorismo y más intolerancias por parte del paciente. Bueno, ¿qué hacer entonces con este adulto mayor que se niega a comer o que tiene dificultades para comer? Antes que nada, como estrategia nutricional, es adaptarnos un poco a ese ritmo y a esas necesidades de nuestro adulto. Ofrecerles comidas pequeñas y frecuentes. ¿A qué quiere decir esto? Dividir la ingesta en varias instancias en el día con pequeñas comidas, ya que de esta manera vamos a ayudar a evitar la saciedad, a facilitar un poco la digestión. Yo muchas veces les digo tanto a la familia como al familiar que no pasa por darle una sola comida como estamos acostumbrados los adultos. A veces tenemos que comer en dos tiempos, ¿no? Capaz la mitad del plato a una determinada hora, o al cuidador también se le indica eso. Una vez que el paciente refiere que no quiere comer más, hacer una pausa, hacer un descanso y luego capaz en media hora, en una hora, volver a ofrecer lo que resta de esa porción. Respetar los horarios, no obligarlo a comer si no tiene hambre, sino ofrecerles pequeñas comidas que estén muy relacionadas también con sus hábitos y sus preferencias. Permitirle comer a su propio ritmo con esos descansos entre comida y comida. Considerar, por supuesto, como dijimos, los gustos. Nos pasa mucho que el gusto más afectado es el salado, suelen tener más preferencia por lo dulce, entonces esas colaciones o esos snacks que le vamos a ofrecer, que estén más asociados a las cosas dulces si es que nuestras patologías asociadas nos permiten, y si no, hacer adaptaciones que sean gustosas, apetitosas y realmente agradables para el paciente. En segundo lugar, hacer que la comida realmente le sea atractiva, y eso depende mucho de los colores, de las texturas. Esto de cambiar muchas veces la consistencia por razones, ya sea por falta de piezas dentarias y demás, no nos olvidemos que hace que el paciente esté frente a una comida totalmente monótona, muchas veces del mismo color, de poco sabor y de aspectos muy desagradables. Hasta inclusive hablamos de mejorar la vajilla, darles cubiertos coloridos, que sean llamativos. Eso no siempre pensado desde la familia, sino de aquella persona que esté al cuidado del paciente y que muchas veces está horas al lado de esa persona, ¿no? Crear un ambiente agradable, tratar de que sea siempre acompañado, que no haya momentos de discusión en la mesa, cosas que limiten la ingesta de nuestro paciente.
Aportar nutrientes esenciales, por supuesto, incluir alimentos que sean, como vimos hace un rato, ricos en proteínas, vitaminas y minerales. Cuando hablamos de carne, recordar que las carnes muchas veces tenemos que hacer adaptaciones de los menús para evitar que sean comidas que requieran mucha masticación y por ende a veces trastornos en la deglución. No olvidarnos de los lácteos y si no hay buena tolerancia de la leche tanto en desayunos como merienda, hacerlo a través de preparados y a veces la estrategia es a través de una gelatina, a través de una crema, las verduras, las frutas, siempre enriqueciendo esas papillas para que no sean simples procesados que el paciente no tenga deseos de comer. Fortalecer el sistema inmunológico, por supuesto, a través de alimentos ricos en vitamina C, en zinc, donde sabemos que uno de los suplementos que cobra relevancia en estos pacientes es el zinc, ya que mejora tanto el gusto como el apetito. Asegurar una buena hidratación, y esa buena hidratación será con estrategias, no diciendo usted tiene que tomar 1 litro de agua por día u 8 vasos, sino probablemente distribuirlos en cada una de esas comidas y no tanto durante, sino antes o después, para evitar una pronta saciación. Por supuesto, favorecer un ambiente positivo, compartir la mesa en familia o con amigos, que esté siempre en compañía, eso es fundamental para mejorar el confort del paciente. Evitar distracciones como el televisor, como el teléfono durante el horario de las comidas. Mantener una actitud positiva, sin presionar, sin hacerle ver la frustración propia de la familia, y eso es algo que hay que recomendar mucho, porque a veces nos sucede escuchar que le reclaman mucho por qué no come, o pacientes que generalmente tienen familiares alrededor con un gran problema emocional al momento de la comida. Entonces, asocia esa persona a los momentos desagradables que implica a la hora de comer. Y por supuesto, vuelvo a hacer hincapié en las suplementaciones, que aún se encuentran en estudio las dosis, pero sí sabemos que tanto el zinc como la L-carnitina, que también la manifestó el doctor, tiene una fuerte asociación, sobre todo sobre todo las mejoras cognitivas del paciente, en evitar el deterioro cognitivo cuando hablamos de la L-carnitina. Mejora también, por supuesto, lo que es la masa muscular, mejora la composición corporal de nuestro paciente y se habla de que tiene una fuerte relación con el estado anímico del paciente. Bueno, esto sería toda mi presentación. Les agradezco nuevamente la participación y creo que estamos abiertos ahora a charlar, ¿no? A discusión. Hola, bueno, muchísimas gracias a ambos por las presentaciones, la verdad que muy claras y muy interesantes. Les voy a leer las preguntas que fueron surgiendo en el chat. Sonia Caballero pregunta qué estrategias se pueden implementar en las internaciones prolongadas para revertir la hiporexia asociada a múltiples factores como patologías de base, procesos infecciosos que estén cursando, etcétera. Bueno, no sé, Carlito, ¿querés que dé mi parte nutricional? Dale, Un dale. poco qué es lo que nosotros hacemos. Por empezar, nos acercamos mucho al paciente y vemos esto que dijimos recién. ¿Cuáles son las preferencias? Porque no nos olvidemos que las comidas en las instituciones a veces no suelen ser del hábito del paciente. Partimos de algo como nos enfrentamos con que el paciente, por ejemplo, lo que nos sucede muy frecuente, no tiene el hábito de la cena. Y en las instituciones sabemos que tenemos bien ciclado el horario de desayuno, almuerzo, merienda, cena, y como dicen ellos, a veces no terminamos de merendar y ya me está trayendo la cena. Entonces, la estrategia sería, primero y principal, ver cuál es el hábito del paciente y tratar de adaptar o respetarlo dentro de lo posible en la institución. Luego, preferencias en cuanto a gustos, ¿no? Hay días que nuestro paciente está con un poquito más de gana de comer y desea algo dulce, y en ese momento no le vamos a traer una colación de galletitas con queso, ¿no? O sea, respetar mucho y desde el criterio tratar de adaptarnos a esa necesidad. Y después algo que también nos funciona muy bien es, uno lleva una bandeja de comida, que normalmente en todas las instituciones está constituida por una sopa, un plato principal y un postre, y uno le dice, bueno, no coma la sopa primero, porque la sopa sabemos que va a quitar capacidad gástrica y eso va a dar más saciación y es lo que menos nutre verdaderamente, sino abocarnos más al plato principal y que ese líquido ayude a vehiculizar la comida principal. Y dejar el postre para una segunda instancia, a una pausa, capaz de media hora, 1 hora, y recién realizar el postre. Eso es algo que en la práctica nos sirve mucho.
Carlitos, no sé si vos querés agregar algo o paso a la próxima pregunta. No, creería que está muy bien el abordaje de Milagro. Yo, ¿qué puedo aportar? O sea, desde la mirada del médico, entiendo que las enfermedades agudas, eh, entiendo que es un adulto mayor hospitalizado y obviamente, como intenté mostrar en mi presentación, los circuitos del apetito pueden verse afectados, pero me parece que las estrategias que dijo Milagro pueden ser una alternativa para enfrentar eso, ¿no? Mm. Bueno, buenísimo. La siguiente pregunta la hace Karina San Mauro. Ella pregunta, en caso de personas mayores con hipertensión, incluso algunas que tienen antecedentes de accidente cerebrovascular o infarto agudo de miocardio, sucede a menudo que soliciten ponerle sal a la comida. Ella pregunta si debería sostenerse esta restricción en pacientes que tienen riesgo de desnutrición, por ejemplo, y que uno está tratando de que coman. Claro, Bien. Sí, bueno, desde la mirada nuestra y lo que nos pasa mucho en terapia intensiva es eso, uno prioriza primero la ingesta, ¿no? O sea, hay mucha bibliografía con respecto a qué es más importante, si sacarle el sodio o que realmente nuestro paciente coma. Por otro lado, partimos de que no está comiendo el 100% de esa ingesta. A nivel hospitalario sí manejamos estrategias dietoterápicas que harían la disminución de la sal de mesa como tal, como por ejemplo el uso de alimentos condimentos, el uso de especias, el uso de sabores como por ejemplo el limón, si es que nos permite. Eso enmascara bastante el sabor salado y nos sirve como alternativa para no tener que agregar sal como tal. También hay que enseñarle al paciente que tenemos lo que se conoce como el sodio enmascarado, o sea, muchísimos alimentos que también lo contienen y que el paciente también lo está consumiendo y no lo está sabiendo, desde el pan, desde la leche, desde las galletitas que le damos, desde un yogur que va a consumir, desde la leche en diferentes preparaciones. Entonces, por ahí la estrategia sería, no hace falta que sea asódica, que es lo que decimos siempre. La alimentación no es sin sal, es reducida. Entonces, si el paciente realmente nos sigue pidiendo la sal y sabemos que vienen las sales modificadas, tenemos la alternativa del sobrecito donde le decimos que lo administre, capaz la mitad para el almuerzo y la otra mitad para la cena, y puntualmente en comidas que sabemos que naturalmente por hábitos culturales le agregamos sal, como es, por ejemplo, un puré. Muchas veces el problema que tenemos es que no lo probamos y ya le estamos agregando sal. Pero si para evitar eso podemos utilizar otras estrategias, como le decía, los alimentos condimentos, las técnicas de preparación que realcen el sabor de las comidas, creo que puede ser una estrategia como para que encima mejore el deseo de comer. Sí, Muy bien. me sumo, creo que lo dijiste, o sea, está claramente demostrado ya que la reducción o la abolición, digamos, del aporte de sal hasta incluso puede ser perjudicial. Entonces, es como vos decís, uno reduce el aporte, pero no lo elimina por completo. Así que en ese sentido también concuerdo con lo que aportaste. Tal cual. Carlos, te hago una pregunta. ¿Cuál crees que vos que son los principales factores metabólicos y hormonales que contribuyen a la anorexia en el envejecimiento? Bueno, la- y- viste que en mi presentación hice referencia a, creo que es multifactorial, no hay una única causa, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho que el paciente no quiera comer y a veces nos empecinamos por que coma y es una consulta muy común, ¿no? Incluso como vos decís en los domicilios o en las residencias, este, y no tenemos que perder de vista que, vos lo dijiste, Milagro, la fase cefálica de la digestión, es decir, una persona para que tenga apetito primero tiene que tener toda una integridad de sus sistemas corticales. A veces nos empecinamos mucho en los pacientes con demencia que comen poco y aún cuando desplegamos estrategias de presentar bien los alimentos, vemos que no responden a eso. Bueno, es que los circuitos corticales del apetito están afectados, hay alteraciones desde digestivas en cuanto al vaciamiento gástrico más lento, hay hormonas, hay disfunciones hormonales que eso repercuten, digamos, en la generación del apetito. Y ahora, bueno, lo que se está leyendo cada vez más, ¿no? Como la reducción de colonias de microbiota que también podrían tener que ver en la generación del apetito. Entonces, hay una implicada red que tiene que ver con, desde la corteza
los nervios olfatorios, las hormonas digestivas, y sí, yo creo que hay mucha relación hormonal, digamos, para que una persona no tenga ganas de comer, ¿no? Bueno, trabajar sobre eso es todo un desafío. Bien. Les hago llegar otra pregunta de los que están escuchando a través de YouTube. Em, Pregunta Alejandro Herrera si pueden mencionar estrategias alimenticias o de tratamiento para el muguet orofaringio en personas con anorexia. O sea, cómo abordar la anorexia en estos pacientes que tienen muguet. Entiendo, ¿no? ¿Que tienen muguet, dijiste? Muguet orofaringio, sí. Esa es Mm. la pregunta de Alejandro Herrera. Bueno, entiendo digamos, son pacientes que deben recibir tratamiento, ¿no? Proceso. Digamos, desde el punto de vista médico, tratados con tópicos, digamos, de nistatina, creo que es lo que más se usa, hasta desde monodosis de los imidazólicos, fluconazol es otra alternativa. Por lo menos desde el tratamiento, lo que yo puedo aportar, entiendo que el MUGER puede cambiar, puede generar algunas papilitis, puede generar cambios en la percepción del gusto y del sabor de las comidas, y no sé si hay milagro vos querés aportar, pero eso también lo vemos en pacientes oncológicos que soportan quimio y que desarrollan mucositis y que están muy hiporéxicos o anoréxicos. Y bueno, entendemos, trabajamos mucho con ellos diciendo que es una situación transitoria, que esto, hasta la reepitelización, digamos, de los epitelios de la boca, van a pasar por esta situación, pero y le pedimos a las Nutris que hagan todo su trabajo en cuanto al soporte, ¿no? Para que justamente no caigan en la desnutrición asociada a enfermedad. No sé si vos querés aportarnos algo más, Milagro. Sí, totalmente. Como vos decís, Carlitos, por un lado, establecer los grados. Cuando ya tenemos mucositis, sabemos que según el grado de mucositis podemos realmente seguir utilizando la vía oral o ya tenemos que irnos a un soporte nutricional, ¿no? Ya en casos de mucositis grado 3, ya es imposible que el paciente pueda no tan solo mantener alimentos dentro de la cavidad bucal, sino no nos olvidemos que esto también suele tapizar el esófago, ¿no? Entonces, en esas ocasiones ya recurrimos al soporte. Pero creo que la pregunta está orientada a estas primeras partes, estas primeras etapas donde qué estrategias podemos implementar. Como primer medida, el cambio de consistencia, sí o sí. Buscar preparaciones suaves, preparaciones que no generen más irritación, como son aquellas que vienen asociados a alimentos ácidos, ¿no? Es lo primero que eliminamos. Buscamos consistencias cremas, mousse, algo suave, donde en la mayoría de las ocasiones, para poder llegar a cubrir el requerimiento del paciente, lo asociamos a suplementos, o sea, para que en pocas porciones estemos aportando alta densidad calórica. Y volvemos a insistir en lo que es fraccionamiento, cuidamos mucho la temperatura, otra de las cosas fundamentales para evitar la irritación de la cavidad bucal, y todo lo que el médico nos pueda ayudar, ustedes antes de los momentos de ingesta, como por ejemplo a veces llega a ser algo importante, son los anestésicos locales momentos antes de la ingesta, también ayudan muchísimo. Y con mucha paciencia, darle aliento al paciente, sabiendo que este es un proceso que a veces son 20 días, que sí hay un deterioro nutricional importante si no intervenimos de manera precoz. Y si no, en casos más avanzados, y recordando que como hablábamos recién en pacientes oncológicos, ya estamos hablando de una patología hipercatabólica, debemos pensar en dos vías de alimentación, probablemente el oral y algún soporte que nos vaya, como la palabra nos dice, aportando el requerimiento calórico de ese paciente. Pero es importantísimo estar muy atentos a las consistencias. Bien, bueno, se nos va quedando el tiempo muy corto y están apareciendo ahora justo muchas preguntas. Florencia Petrucci pregunta, que me había salteado la pregunta yo, en los pacientes que no les gusta la carne o que no comen carne, por ejemplo los vegetarianos, que empieza a haber personas mayores vegetarianas, si hay que incorporar algún suplemento. Bueno, como primera medida, siempre nosotros tenemos en cuenta desde cuánto tiempo hace que esa persona dejó la ingesta cárnica, ¿no? Y a veces no tan solo en el vegetariano, sino el rechazo del adulto mayor a la carne es increíble cómo se
se empieza a vivenciar, yo creo que también asociado a esto de, o la falta de pieza dentaria, o al trabajo masticatorio que genera. Entonces, en esos casos se puede vehiculizar la carne a través de otros preparados, ya sea en rellenos o a través de rellenos de pastas, por supuesto, siempre buscando cuál es la estrategia en cuanto a gustos y hábitos del paciente. En el vegetariano, sí, tenemos la posibilidad, recuerden, de, si bien sabemos que, por ejemplo, puntualmente la proteína de origen animal y el hierro puntual de origen animal no tienen la biodisponibilidad que la vegetal, por lo pronto lo ideal es en aquellos pacientes que no son prolongados las ausencias de las carnes, es buscar estrategias que suplementen o complementen. Sabemos que las proteínas presentes en las legumbres puede ser una buena estrategia, recordar también en los vegetales que son ricos en hierro, sobre todo para evitar el déficit del mismo, y básicamente pensando en la pérdida de masa muscular, en la fragilidad, que es algo que nos tiene que siempre resonar en los pacientes de adulto mayor, la proteína a través de otros sustitutos, ¿no? O sea, reemplazos, como son los lácteos, que ellos sí los consumen en algunas ocasiones. El problema es cuando tenemos los pacientes, no el ovo-lacto vegetariano, sino el que realmente es vegetariano, y ahí ya no nos consume ni huevo, ni nos consume leche, entonces ahí sí, en esos pacientes sí les recomiendo la suplementación. Perfecto. Bien, y Gladys Renzi pregunta si el ejercicio físico puede ser una estrategia válida para mejorar el estado nutricional en pacientes con anorexia o hiporexia, y de qué manera o qué aspectos se deberían observar al prescribirlo. Sí, creo que es muy buena la pregunta y pertinente. El ejercicio prácticamente que incluso muchos de los médicos nos olvidamos de prescribirlo, ¿no? Debe acompañar a casi todas nuestras recomendaciones. Ya hay evidencia, incluso una reciente publicación de esta semana que creo que se difundió por muchos de los grupos de chat, que hasta parece ser beneficioso o mejora en los pacientes tratados por cáncer. Es decir, siempre el ejercicio está bueno que deba acompañar a nuestras prescripciones. Y bueno, y de nuestras recomendaciones generales, siempre sumar ejercicios de resistencia, esto también es algo que venimos repitiendo hace años, el ejercicio de resistencia, obviamente adaptado para aquellas personas que no pueden levantar mucho peso, que no deben levantar mucho peso, pero que sabemos que preserva y activa la masa muscular, o sea, está bueno ahí siempre recomendar. También hay bastante buena calidad de evidencia que en los institucionalizados el ejercicio indicado no solo previene el deterioro funcional a la alta, sino también parece mejorar los desenlaces propios de las enfermedades por las que están hospitalizados. Así que está muy bueno eso. Y para pensarlo, cómo adaptamos nuestras unidades de atención para que tengan la posibilidad las personas mayores institucionalizadas o hospitalizadas por procesos agudos de hacer ejercicio, ¿no? Me parece muy bueno. Bien. Bueno, y les comparto la última pregunta de Leandro Renzo Soracchio. Él dice, ¿qué estrategias se pueden implementar en un geriátrico comunal que no tiene personal de enfermería y las asistentes no tienen formación profesional al momento de alimentar a las personas mayores? Bueno, yo creo que el problema mayor, lo que dice es muy real y no solo creo que pase en esa institución, sino creo que en el 60-70% de las residencias, ¿no? Como primer medida, no podemos generalizar a todos con la misma comida y creo que eso es un gran problema porque a veces, y me ha pasado de instituciones donde llegamos un día y para todos hay papilla, cuando en realidad no necesariamente tiene que ser esa la medida a tomar para que el paciente coma, ¿no? Por otro lado, por lo menos si no hay personal, sí
que un profesional pueda diseñar un poco o planificar los menús que se pueden hacer con adaptaciones sin pensar en grandes costos. Tenemos un menú que se puede adaptar a un grupo donde podamos tener 10, 15 personas con diferentes patologías. Por otro lado, otra de las estrategias muy importantes es establecer, por supuesto, horarios, pero como decimos, va a haber pacientes que van a necesitar dos instancias para comer y no creer que si no consumió todo su plato a la hora del mediodía, ya esa ingesta queda incompleta. Entonces, buscar estrategias de colaciones, estrategias de comidas a media mañana, media tarde, para esa persona que sabemos que cuando llega el momento de las comidas principales no termina el plato. ¿No? Entonces, como primera medida, la adaptación de a veces menú, que eso lo puede hacer algún profesional sin ser que esté en permanente. Por supuesto que lo ideal es que siempre haya una nutri que pueda hacer la valoración nutricional de ese paciente, porque nos sucede que ingresamos a una residencia y nuestra población va envejeciendo y lamentablemente tenemos que ir haciendo cambios a la par, o sea, ir adaptándonos a la realidad de cada institución. Pero al menos que el diseño del menú lo pueda hacer una nutricionista, eh, por supuesto, para darle variabilidad y salir de esa monotonía que es lo que condiciona mucho la ingesta. Buenísimo. Bueno, quedaron un par de preguntas que no llegamos a responder, pero bueno, la verdad que con el fin de respetar el tiempo de todos, vamos a dar por concluida la reunión científica. Les agradezco enormemente las dos presentaciones, la verdad que fue muy rica el intercambio también, y nos vemos en la próxima reunión científica en el mes de julio. Muchas Bueno, gracias gracias, a Graciana. todos por Buenas Muchas noches. participar. gracias a todos. Chao, Gracias, chao. Carlitos. Gracias, Milagro. Chao, chao, chao. Buenas Gracias, noches. adiós. Chao, chao.